Amigos y hermanos, buenas noches. Dándoles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes al programa. Vamos a iniciar este culto entonando un himno sobre el amor de Dios, su inmensidad. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar. Que Dios salvó. Cuando el pecado entró al hogar, Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, prometió un Salvador. Oh amor de Dios brotando está, inmensura eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo, hombre un escritor y cada hoja para escribir de existir no bastarían jamás. Me salvó y me lavó y me del cielo, y todo reino caerá con cada trono mundanal. El gran amor del Redentor por siempre dura. Inagotable raudal. La lectura bíblica la vamos a tener en el libro de Marcos, el capítulo 4. Marcos, el capítulo 4, versículo 4. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Hoy estamos comenzando el mes de la Biblia, así que por estos 4 domingos estaremos predicando sobre la Biblia. Nuestro tema en esta vez va a ser oír con cuidado. Oír con cuidado. Hoy día acentuamos mucho en la manera de predicar.
Pero el Señor prefería de oír. El arte de escuchar es tan difícil como el arte de... Este texto puede ser como un llamamiento a emplear la facultad del discernimiento, atención a la verdad y solo a la verdad. Así que en este texto vamos a mirar tres cosas. Mirad lo que oís. Un precepto, ¿no? Mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís, os será medido. Un proverbio. Y lo que oís, una promesa. Tres cosas que vamos a ver en este versículo. Primero, mirad lo que oís. Es un precepto, por supuesto. El versículo anterior dice, si alguno tiene oído para oír, descubriendo la falsa doctrina. Hablamos de oír, estamos hablando de oír la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Que descubriendo la falsa doctrina, no es oír por oír. Mirad cómo oís. En el libro de Juan, el capítulo 10, el versículo 5 nos dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, así como las ovejas huyen cuando un extraño le llama porque no conocen la voz de la persona, de la misma podemos decir de que al escuchar doctrina falsa debemos huir, escapar, que cuando entra en este contexto él habla de falsos maestros. Entonces oigamos con avidez y discernimiento y tengamos mucho cuidado de las falsas doctrinas que conducen al error. Mirad cómo oís. No es escuchar, oír por oír. El que tiene oído, oiga, ponga atención, ponga discernimiento. Segundo, escuchar con atención verdadera y ardiente entendimiento. En Mateo 13, 23 voy a leer. Trece, 23 de Mateo nos dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. Mucho de lo que oímos no entendemos porque no le damos la debida atención. A los que atienden y entienden la palabra, Jesús los llama la buena tierra. La buena tierra, que tipifica pues corazones buenos y sinceros, buenos porque fueron así por naturaleza,
sino porque fueron hechos así casualmente por la palabra que oyeron, y le fue injertada que les renovó esa palabra oída y obedecida. Antes tampoco ellos no eran así, pero escucharon con atención. Pues cuando venís entonces a la casa de Dios, mis hermanos, oíd atentamente la palabra como si fuera dirigida a ti mismo personalmente. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 9, hay un caso cuando Dios le llama a Samuel, muy tierno todavía, y la primera vez le llama. Él corriendo va donde Elí, pensando que Elí le escuchó. 3 veces hace la misma operación. Pero luego Elí le dice, si te vuelve, se da cuenta que es Dios. Si te vuelve a llamar, dile, habla Jehová porque tu siervo oye. Habla Jehová porque tu siervo oye. ¿Cuántas bendiciones de Dios perdemos tan solo por no oír con dicha disposición? Bien dijo Jesús, mirad lo que oís. Tercero, escuchar retentivamente, guardando en vuestro corazón, y luego recordad la verdad. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Interesante, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos. Y tenía que atender para poder guardar. Tenía que atender con discernimiento la palabra de Dios para que quede en su corazón. En realidad estuviéramos más maduros espiritualmente si escucháramos siempre el deseo de retener en nuestro corazón la palabra. Entonces no sería en vano las horas y desvelos que los predicadores pasamos preparando sermones. Mirad lo que oís. Hemos hecho que la palabra de Dios, de la palabra de Dios como si entrara por un oído y saliera por el otro. Pero debemos recordar que la palabra que hemos oído y no hemos cumplido es lo que nos juzgará en el último día. Con razón el precepto, mirad cómo oís. Así que todo el que oye la palabra de Dios ya tiene un compromiso ante Dios, porque oyó la palabra de Dios. Pero depende de él, oír con atención, escuchar la palabra con atención o no, porque la palabra de Dios será nuestro juez en el día final. En cuarto lugar diríamos escuchar con anhelo, que la palabra de Dios puede ser bendecida en vosotros. Cuando vienes a la casa de Dios, ven con tal anhelo de oír la palabra de Dios, aunque la exposición sea hecha por un creyente más sencillo. Pero vaya a la casa de Dios tú a escuchar la palabra de Dios, no importa quién predique. ¿Cuántos hemos caído en el error de correr a la iglesia solo cuando sabemos que va a predicar la persona que nos simpatiza? Esto no es la disposición que uno debe tener. Uno debe ir a la iglesia para escuchar a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando vienes a la casa de Dios,
acércate dispuesto a oír la palabra de Dios mismo, no al pastor o anciano, que solo son voceros de Dios. De no ser así, habrías perdido tu tiempo. Wesley tenía un amigo banquero, rico. Iba al culto un día y alguien le preguntó: ¿va usted a oír al señor Wesley predicar? No, respondió él, yo voy a oír a Dios. Le escucho a Dios, a Él, sea cualquiera que predique. De otro modo, pierdo mi tiempo, respondió el banquero. Así que mirad cómo oís. Y note que oír así no se refiere a ciertas cosas favoritas que agrade al oído, sino oír toda la palabra de Dios. En el Salmo 119, el versículo 128, nos dice: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Porque él escuchó con discernimiento la palabra de Dios. Algunos se contentan con escuchar todas las cosas agradables de la palabra de Dios, tales como las promesas y misericordias del Señor, pero no pueden soportar sus juicios y reprensiones, sus amenazas, sus sondeos. Son como los niños que quieren tomar solo los jarabes dulces con sabor a fresa, o las píldoras con sabor agradable y bañada de oro, pero no se preocupan de su eficacia. Algunos gustan oír todo lo que se refiere a los pecados de otros y las reprensiones de que fueron objetos, pero nada que se refiere a ellos mismos y continúen en sus pecados. Del mismo modo que hay quienes que pueden hablar de la muerte de otros, pero nunca hablar y referirse a la suya propia. No debe ser así. No olvidemos que de este precepto que nos dice: mirad cómo oís. En segundo lugar, notemos el proverbio: porque con la medida con que medís, os será medido. Con la medida con que medís, os será medido. Esta verdad queda probada e ilustrada considerando el resultado de la predicación. Los que no tienen interés en la palabra de Dios la hallarán sin interés alguno. La razón por qué tantas personas que leen la Biblia y oyen la predicación sin provecho espiritual es muy simple. Es que no la oyen. Y si la oyen sin interés. Por las cosas en el mundo, las cosas que pasan en el mundo, puede verse que se hacen las cosas de dos maneras. Se hace bien o se hace mal. Y lo mismo sucede también con el oír la palabra de Dios. A menos que sea con humildad y oración sincera, de poco provecho espiritual
no será. El mejor reloj del sol que se pueda construir, de nada nos servirá si fuéramos tan ignorantes como para ponerlo en la sombra. Si alguno no haya interés en el oír la palabra, la culpa no es de la palabra de Dios, sino de él mismo. Los que desean hallar fallas y faltas en un sermón, la hallarán de sobra. Van a encontrar muchos errores, muchas fallas. Quizás por la forma de exponer del predicador, quizás por la estructura de su orden homilético, quizás por su vocabulario del predicador, pero fallas habrán abundantes. Pero solo los que lo buscan con sinceridad encontrarán bendición. Pero los que buscan verdad sólida, la encontrarán en cualquier ministro fiel, por más sencillo que sea. Algunos no tienen el deseo de oír, no tienen el deseo de oír la predicación, especialmente si la persona que va a predicar no tiene el nivel académico que ellos tienen. Les oyen, pero con cierto desdén, como los fariseos que al oír a Jesús decían: ¿de Galilea saldrá algo de bueno? La lección de este pasaje nos recuerda las palabras de un antiguo rabí que dijo: he aprendido mucho de mis maestros, más de mis compañeros, pero he aprendido mucho más de mis alumnos. Cuanto más luz damos a otros, más luz obtendremos nosotros. ¿Cómo oyes tú la palabra de Dios? Ten cuidado, porque con la misma medida serás medido. Ahora, los que tienen hambre comerán alimento, y ello redundará en desarrollo. Quizá fue la falta de hambre espiritual que les permitió asimilar el alimento espiritual del Evangelio a aquellos a quienes el escritor de la epístola a los Hebreos les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermano que me escuchas, ¿es esa tu condición? Te exhorto, te llamo la atención a oír la palabra con mucha hambre. Entonces serás saciado. ¿Por qué? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la palabra de Dios. Deja ya las algarrobas de este mundo, que para nada aprovechan. Hay muchas algarrobas que el diablo usa para quitarte el hambre o la atención a la palabra de Dios. Entre estas son el cine, la televisión, un partido de fútbol, las novelas, el dinero,
etc. Pero son algarrobas que el diablo te pone a la vista para no poner atención a la palabra de Dios. A ti te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te habló el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te ha hablado? Escuche bien, no malgastes los domingos ni descuides ninguno de los cultos. La enseñanza divina merece la más profunda atención de los cultos. La enseñanza divina merece toda nuestra atención. Los que escuchan o los que acuden a oír contentos hallarán motivo de regocijo, pero no también que nadie hallará bendición escuchando doctrinas de error, ni tampoco oyendo la verdad de un modo indiferente o en el espíritu criticón. Porque lo peor de una persona es oír un mensaje y criticar. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será añadido. Tercero, y aún cuando se añadirá a vosotros los que oís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Aquí tenemos una promesa. Aún se añadirá a vosotros los que oís. El que atiende a la palabra de Dios y presta oído a su mensaje, a sus dichos de Dios, con avidez, con atención, se le añadirá más de oír la palabra de Dios. ¿Por qué usted no siente deseo de leer la palabra? Porque quizá no lee mucho. Pero si leyera la palabra de Dios, esto hará que usted busque más la palabra. En Ezequiel 3:27 dice: mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Está bien claro el versículo. Si tú oyes con avidez, con atención, entonces se te añadirá más deseo de oír la palabra de Dios. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. El que no quiere oír es para su propia perdición. Pero el que oye tendrá más deseo de oír y será más su propio bien eterno. Oír también es obedecer. Y solo el que oyó la palabra puede decir, como leemos en Apocalipsis 22, versículo 17, donde dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere tomar del agua de vida, gratuitamente.
versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Así que el que dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Tenemos anhelo, tenemos deseo de que el Señor venga cuanto antes, porque estamos atentos a su palabra. Y entonces uno puede decir, ven Señor Jesús. Otra promesa. Al que oye la palabra de Dios, la promesa es que será añadido más conocimiento y luz en cuanto a todo lo oído. Esa persona va a entender la palabra, va a tener luz. El que no lee, no tanto, no, solo el que lee. En tercer lugar, le será añadido también más convicción a la verdad de lo escuchado. Para él lo que escucha es real. Entonces se le da más convicción de ese predicado. Y cuarto, será añadido más beneficio práctico de lo escuchado. Dios conoce más y más a los que predican lo que ya tienen. Recordemos la parábola de los talentos cuando dice del siervo malo, quitadle al que tiene más. Porque al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Perdón, dice, quitadle y dadle al que tiene más. Porque aún lo que tiene, aún le será quitado al hombre que no pudo trabajar, no pudo actuar para el bien de su Señor. Así que si tienes esa facultad de oír y oír con gozo su palabra, el Señor te dará más. En orden a la aplicación, prácticamente diríamos, oye, pues tu sabiduría es conocer lo que Dios dice. Pero oye bien, pues la doctrina divina merece la atención más profunda. Pero aún oye con frecuencia, pues pérdida grande es dejar de frecuentar cualquier culto o conferencia que celebre la iglesia durante la semana. Pero oye mejor, pues eso contribuirá a tu edificación, santificación y el aumento de la dicha celeste. Si usted ha entendido bien, ¿es usted un oidor más de la palabra de Dios? Mirad cómo oís. Escuche con fe, con discernimiento, con atención verdadera. Oye que el Señor mismo, quien te habla, atiende a su invitación y acéptalo. Cierto noble, un hombre noble, que era un gran músico, había observado que el pastor de la iglesia donde él asistía prestaba poca atención a su música. Por lo cual le dijo un día, venga, estoy dispuesto a hacerle sentir a usted el poder de la música. Preste particular atención a esta pieza. Así que el músico la tocó a la perfección.
¿qué dice usted ahora?, le preguntó el músico al noble o al pastor. El pastor le dijo, pues lo mismo que antes. No había mejorado, no había puesto más atención a la música. ¿Que usted ha podido oír esto y no quedar entusiasmado? Estoy sorprendido de su insensibilidad, respondió el músico. ¿Dónde están sus oídos? A lo que el pastor le respondió, tenga paciencia, Señor, respondió el pastor, ya que el que tengo que sorprenderme soy yo, que a menudo hice sonar en el púlpito las más elevadas notas de las grandes verdades del Evangelio. He hecho sonar notas que podían haber levantado muertos, y he dicho, seguramente el caballero por quien estoy orando sentirá ahora el poder de la palabra de Dios. Pero usted no ha sido movido por la sublime música de la palabra divina, que es más infinitamente interesante y de más valor que la suya. Y ahora yo tengo que preguntarle, ¿dónde están sus oídos? Estaba completamente equivocado el músico, que solamente iba por alardear para que la gente oiga el arte que tenía para usar el instrumento. Pero él mismo no oía el mensaje que semana tras semana el pastor predicaba. Aún los muertos se levantarían, dice, pero no tenía oídos para oír la palabra de Dios. Así que mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros los que oís. Dios bendiga su palabra. Voy a entonar otro himno. Preste oídos el humano, es el título de este canto. Preste oídos el humano. Preste oídos el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el Evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Vengan todos los que sufren, los que sienten hambre o sed, los que débiles se encuentran de este mundo a la merced. En Jesús
bienestar. Hay salud y fortaleza, cual ninguno puede dar. Vengan cuantos se acongojan por lograr con qué vestir, y a su afán tan solo rinden servidumbre hasta el morir. Un vestido y más precioso, blanco, puro y eternal, es Jesús quien da las almas, es el manto celestial. Porque en rumbo siempre incierto vuestra vida correréis. A Jesús venid mortales, que muy cerca le tenéis. Él es vida en tierra y cielo, y el excelso de su amor os mejora la presente y os reserva otra mejor. Buenas noches, hermanos, a cada uno de ustedes, amigos también que nos han estado viendo por este medio. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias también, pastor, por el mensaje llevado hoy día para cada uno de ustedes, titulado Oír con cuidado. Ya, hermanos, entonces voy a dar pase a los saludos al hermano Walter Cuti, Gilio Flores, Liliana Colque Pisco, Vilma Ñaupi Yarasca, Nelly Palomino, Edith Salazar, Jacqueline Peña, Tania Suárez, y el hermano también Yair Giancarlos Chávez, ¿ya? También está presente, y también la IEP de Marcona, Margarita Guillén, Javier Vilca, Rosita Ñáñez. Y también los hermanos de Chincha que nos estuvieron viendo, el hermano Jorge Peña, sabemos que lo está viendo en familia ahí con los hermanos de San Valentín Chincha. Bendiciones, hermanos, para ustedes. La hermana María Almeida también de Lomo Largo Chincha. El hermano Juan Pachas y la familia Pachas también de Lomo Largo Chincha. Bendiciones para ustedes, hermanos. Dios los siga bendiciendo. Y también a los hermanos de Getsemaní, la hermana Ida, Mirta, Amparo, Soledad, Juanita Hernández, Ángel, Patricia Córdoba, Mical, Yuri, Jesús Enrique, Felipe, Gloria, Raquel, Esmeralda, Judith, Miriam Pareja, Rosa Pareja, María Elena, Giancarlos Hernández, Priscila Coca, Yolanda, Amos, Percy Hernández, Lucía Quispe. Ya, hermanos, y si me he olvidado de alguien, hermanos, pues me disculpan, pero siempre dejen su me gusta al mensaje para poder tomar un registro. Ya, hermanos, no se olviden de seguir viendo todos los mensajes en el canal del pastor. Ahí están quedando todos los mensajes para que ustedes puedan compartirlo con sus amistades, con sus amigos y poder llegar a mucho más. Ya, con este mensaje hemos estado llegando más o menos a 100 personas en esta noche, ya, hermanos. Ya, cada uno de los hermanos, de los amigos, dejan su saludo para el pastor y también para los hermanos de la iglesia. Ya, bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, y Dios mediante estaremos el día jueves nuevamente con otro mensaje. Ya, lo dejo al pastor para los saludos finales y la oración final. Buenas noches, hermanos. Yo sé que han estado muchos, algunos de lejos, desde el norte, Lima, Chincha, Marcona también. Por primera vez oigo que Marcona estuvo atento. Les saludo, hermanos.
Muchos saludos para ustedes. Estamos siempre orando. Lo único que podemos hacer, orar los unos por los otros. Que Dios los bendiga a cada uno grandemente. Esfuércense, sean valientes, continúen adelante y así pasará esta pandemia. Así que hermanos, oremos los unos por los otros también. Mis saludos a cada uno y mi deseo también que todo le vaya bien. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche, que tú nos has dicho, Señor, cómo debemos oír tu palabra. Si damos atención, prestamos interés, Señor, por tu palabra, tú nos vas a hablar. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos malgastado tiempo, hemos asistido a tu casa sin oír de verdad tu palabra, sino por otras cosas hemos ido. Pero ayúdanos, Señor, porque el tiempo es corto, a mejorar nuestros caminos, a estar en comunión contigo también a través de tu palabra. Te ruego por cada uno de mis hermanos que me están escuchando esta noche. Bendícelos a cada uno, sácalos, Señor, si están en algún problema, deudas, necesidades. Ayúdalos, Padre Santo, en todo momento. Si están enfermos, también pon tu mano,